El antiguo libro de Enoc es un libro que fue bastante popular durante los primeros 700 años de la historia de la Iglesia, pero que luego desapareció de la vista hasta ser redescubierto en la región etíope de Abisinia, alrededor de 1700. Es necesario estar preparado para explorar el conocimiento prohibido y las revelaciones estremecedoras de esta Biblia, de 2000 años, el libro de Enoc. Este texto altamente polémico ha generado debate durante siglos, documentando ángeles sensuales que cayeron del paraíso, gigantes violentos, una extraña cosmología con revelaciones capaces de cambiar el mundo. A pesar de detallar eventos anteriores al nacimiento de Jesús, el libro no está incluido en la Biblia actual, y algunos estudiosos no lo consideran inspirado por Dios. Sin embargo, este libro lleno de conocimientos aterradores fue encontrado en Abisinia, Etiopía, en 1773, y fue incluido en las escrituras de la Iglesia Ortodoxa etíope. Este texto contiene un conocimiento espeluznante sobre la raza humana, incluyendo predicciones del juicio final que provocan escalofríos. ¿Qué otros secretos contienen estas páginas? Bueno, eso es exactamente lo que veremos ahora. Así que quédense con nosotros, porque vamos a sumergirnos en esta Biblia de 2000 años, revelando el capítulo perdido con un conocimiento horripilante sobre la raza humana. Pero antes de empezar, denle like y suscríbanse al canal. El libro de Enoc. El libro de Enoc, también llamado libro etíope pseudoepígrafo de Enoc, es un libro del Antiguo Testamento que describe eventos muy anteriores al nacimiento de Jesús. El manuscrito original de este antiguo libro desapareció a finales del siglo IV. Más tarde, en 1773, fue redescubierto en Etiopía. Sin embargo, la Iglesia Cristiana de Abisinia, en Etiopía, incluyó este libro en sus escrituras como una referencia oficial de su práctica religiosa. El interés obsesivo de algunos grupos cristianos heréticos, como los maniqueos, con una mezcla de elementos iraníes, griegos, caldeos y egipcios, también ayudó en la preservación del libro. Varios estudiosos de la religión descartaron este libro, alegando que contiene revelaciones que no fueron inspiradas por Dios. De esta manera, el antiguo libro de Enoc fue prohibido en la Biblia, por revelar verdades profundas sobre la creación del mundo. Este libro registra una lista de ángeles sensuales que cayeron del paraíso, gigantes violentos, extraños eventos cosmológicos y otras revelaciones místicas, aún por confirmar por los estudiosos de la Biblia. Se cree que la historia de Enoc refleja muchas de las características de la mitología babilónica. El libro de Enoc fue identificado como una compilación de obras que son, en su mayoría, apocalípticas. ¿Quién es o fue Enoc? Enoc es una figura bíblica y el patriarca que precedió el período prediluviano o prediluvio, referente a la gran inundación contada en la historia del Arca de Noé. Fue el tataranieto de Adán, hijo de Jared, y padre de Matusalén, la figura bíblica que vivió por más tiempo. El texto en Génesis 5:21-24 dice: «Y caminó Enoc con Dios, y no apareció más, porque Dios se lo llevó». Este texto fue más tarde interpretado por estudiosos de la Biblia, quienes concluyeron que Enoc habría entrado vivo en los cielos. De acuerdo con el registro bíblico, tenía alrededor de 365 años cuando Dios lo llevó, como está escrito en Génesis 5:22-24. Dios llevó solamente a Enoc y Elías sin que ellos experimentaran la muerte. Enoc trabajó con fe e integridad durante toda su vida, y obedeció fielmente a la palabra de Dios. Dios quedó maravillado con su obra de fe y justicia, a tal punto que lo libró del dolor de la muerte. Enoc es un protagonista y un pilar de muchas tradiciones judías y cristianas. Fue el autor del libro de Enoc, y también fue considerado el escriba del juicio. Enoc es mencionado en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas 3:37, en la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos 11:5 y en Judas 1:4. Entre la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias ortodoxas orientales, es reverenciado como un santo, un personaje que todos los cristianos deberían admirar. Algunos musulmanes comparan a Enoc con el profeta Idris, del Corán. La jornada ministerial de Enoc fue el antecedente para la misión de Noé como predicador de la justicia y constructor del arca.
Los manuscritos del Mar Muerto. Este libro, escrito por Enoc, fue redescubierto en una cueva de Judea entre 1946 y 1947 por algunos niños beduinos que cuidaban de sus ovejas cerca de la cueva. Uno de los niños lanzó una piedra en la apertura de un acantilado y quedó sorprendido al escuchar el sonido de algo rompiéndose. Por curiosidad, él y sus amigos entraron en la cueva y encontraron varios vasos grandes de arcilla. 7 de los jarros guardaban pergaminos de cuero y papiro. Esta cueva en Judea está cerca del antiguo asentamiento de Qumran, ubicado en la costa noroeste del Mar Muerto, en la región actualmente conocida como Cisjordania. Los pergaminos fueron comprados por comerciantes de antigüedades y estudiosos, quienes determinaron que el texto debía tener más de 2000 años de antigüedad. Muchos otros fragmentos de pergaminos también fueron descubiertos en cuevas vecinas. La suma de estos otros pergaminos llega a algo entre 800 y 900 textos. Este libro de Enoc fue dividido en 5 otros libros: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, las visiones de los sueños y las epístolas de Enoc. Juntos, tienen un total de 100 capítulos. El libro de Enoc es una secuencia de historias importantes. Una parte discute a los ángeles, un árbol especial, Jerusalén y el universo, pero la parte más interesante es sobre ángeles caídos que se involucraban íntimamente con mujeres humanas y tenían con ellas hijos gigantes llamados nefilines. Estos ángeles también enseñaron a los humanos cosas avanzadas, llevando a un gran diluvio y a la destrucción. La palabra nefilín significa los caídos. Son vistos como grandes seres, como gigantes. La idea proviene del primer libro de Enoc, un libro judío especial. Pero hay un debate. Algunos piensan que su tamaño es por causas sobrenaturales, mientras otros dicen que no es correcto pensar que ángeles o demonios puedan tener hijos con los humanos. Otra versión es que los nefilines eran solo personas normales que se desviaron del camino correcto. Algunos dicen que los hijos de Dios eran de Set, un hombre virtuoso de la familia de Adán, y los nefilines eran sus familiares que se apartaron de Dios. Con historias así, el libro de Enoc nos hace pensar sobre ángeles, gigantes y humanos de una forma realmente interesante. Misterios de Enoc. Hay misterios ocultos encontrados en el libro de Enoc que suenan vagos o incluso falsos. Estas irregularidades, misterios míticos no confirmados y secretos relacionados con la divinidad, hicieron que los antiguos estudiosos de la Biblia dejaran fuera el libro de Enoc, juzgándolo impropio para cristianos y humanos en general. ¿Será este conocimiento verdadero o falso? ¿Sería verdaderamente sagrado a los ojos de los humanos? ¿Qué verdades ocultas revela que desafiarían la comprensión humana de lo divino? El libro apócrifo de Enoc contiene una serie de misterios que incluyen el origen de los demonios y de los nefilines. El misterio de Génesis, 6:1-5. La razón detrás del gran diluvio en el libro del Génesis. Las leyes que gobiernan el sol, la luna, las estrellas y el viento. La revuelta de los ángeles contra Dios. La razón por la cual algunos ángeles cayeron del cielo. El misterio detrás del arcángel Uriel. Los secretos de la creación. El reinado milenario del Mesías. Y muchos otros misterios míticos. Los vigilantes angélicos. El libro de Enoc contiene un registro de 200 vigilantes angélicos que descendieron a la tierra y se volvieron malvados. Los nombres de algunos de estos ángeles y sus líderes también fueron mencionados en este libro. Algunos nombres notables son Shemijasá, Asael, Ramel, Artecof, Matarel, Ananel y Nefilín, el ángel que generó los híbridos de ángeles con humanos. Estos ángeles eran conocidos como los malos vigilantes en el libro de Enoc. Fueron llamados malos vigilantes porque, después de caer del cielo, vinieron a la tierra para realizar actos de maldad contra los humanos, contaminando la mentalidad y teniendo relaciones sexuales con ellos. Otros vigilantes angélicos también vinieron a la tierra y se casaron con mujeres humanas, iniciando una unión no natural con ellas. Debido a esta unión, comenzaron a enseñar a los humanos conocimientos y prácticas prohibidas, que hasta entonces eran extrañas a la mente humana. Algunos enseñaron a los humanos el arte de la guerra y la fabricación de armas. Algunos enseñaron los signos de la tierra. Algunos enseñaron astrología.
Algunos enseñaron el estudio de las nubes, y la humanidad enseñó las rutas de la luna. Jecón, por ejemplo, fue uno de los malos vigilantes en el libro de Enoc, que planeó y tentó a los otros vigilantes a tener relaciones sexuales con los humanos. Sus secuaces eran Asbeel, Gadreel, Penemue y Casdaye. Todos ellos fueron identificados como diablos y vigilantes de la iniquidad. El secreto de la creación. Se cree que la historia de la creación fue revelada a Enoc ante sus ojos. Antes de la creación, el fundamento para todas las cosas creadas fue establecido, y luego Dios trajo todo de la nada y de las profundas tinieblas. Creó un trono para sí mismo, e hizo los cielos y la tierra. El Señor creó un trono para sí mismo. Endureció la gran piedra de las aguas para convertirse en una estructura sólida sobre ellas. El Señor creó los ejércitos de los intangibles con el fuego, y los reptiles, pájaros, peces, animales y plantas, hasta finalmente crear al hombre. Esto puede verse en los capítulos 28 a 29, cuando Dios instruyó a Enoc sobre los secretos de la creación, que también contó a Enoc, como se ve en los capítulos 24 a 26. En el capítulo 41, versículos 1 a 3, Enoc cuenta su experiencia sobre la creación. Estas revelaciones en el libro de Enoc sobre el secreto de la creación aún no han sido confirmadas por estudiosos de la Biblia. Tampoco han sido aceptadas por muchos padres de la Iglesia primitiva como precisas. Las epístolas de Enoc. La parte final del libro de Enoc, que va del capítulo 91 al 108, es conocida como la Epístola de Enoc. Aunque las epístolas en el Nuevo Testamento de la Biblia Sagrada son conocidas como cartas del apóstol Pablo, las epístolas del libro de Enoc no son consideradas cartas, sino más bien las últimas palabras de Enoc para su hijo, Matusalén. La parte principal de la epístola de Enoc habla sobre su visión de ser llevado por Dios. Luego aconsejó a sus hijos y familia sobre la necesidad de trabajar con rectitud, justicia y fe. En la epístola, también habla sobre el gran diluvio que estaba por venir, que luego sucedería en el tiempo de Noé. También habla sobre el juicio de los impíos en el diluvio y del juicio final, que enfatiza la resurrección de los muertos, como se puede ver en los capítulos 91, versículos 13 a 14. En la epístola de Enoc aparecen 6 oráculos contra los pecadores, el testimonio de toda la creación contra ellos y la garantía de su destino después de la muerte. La epístola está compuesta por 2 capas, una protoepístola, con una teología cercana a la doctrina determinista del grupo Qumran, y una parte un poco posterior, en el capítulo 94.4 y capítulo 104.6. Estos pasajes apuntan a la responsabilidad personal de los individuos, a menudo describiendo a los pecadores como los ricos y a los justos como los oprimidos, un tema también encontrado en el libro de las parábolas. El nacimiento de Noé es una parte que aparece en fragmentos de Qumran, separados del texto anterior por una línea en blanco. Por lo tanto, parece ser un apéndice. Habla del diluvio y de Noé, que ya nació con la apariencia de un ángel. El apéndice final del libro de Enoc no fue encontrado en Qumran y es considerado de autoría del editor final. Destaca la generación de la luz en oposición a los pecadores destinados a las tinieblas. ¿Por qué fue escondido el libro? Muchos padres de la Iglesia primitiva, como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Ireneo y Atenágoras, que vivieron alrededor de 220 d.C., alegaron que el libro de Enoc fue rechazado porque contenía profecías sobre Jesús que no pudieron ser debidamente confirmadas. Fue excluido de los cánones formales de la Biblia hebrea, de la Septuaginta y del canon deuterocanónico. La principal razón para el rechazo del libro de Enoc por los judíos fue que contenía enseñanzas inconsistentes con la Torá, que es la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, por definición, simplemente significa las leyes y enseñanzas del judaísmo. El libro de Enoc era ampliamente conocido en el siglo IV d.C. por los cristianos primitivos, hasta que las autoridades de la Iglesia lo prohibieron y prácticamente desapareció. Debido a sus enseñanzas y doctrinas exóticas, fue excluido del canon bíblico. Cuéntenos su opinión sobre este tema en la sección de comentarios. Denle like, compartan
y suscríbanse para más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.